Hola amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas a la séptima temporada de Debate Social. Esta es la edición número 278 de nuestro programa Debate Social. Estamos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en su señal online y por streaming a través de YouTube en @canal.social. Saludamos a quienes hacen posible esta transmisión, a la periodista Ana Muga Sáez en la dirección, a Javier Márquez en difusión en redes, a Patricio Núñez en los controles y a Ariel Acevedo en la transmisión audiovisual. Hoy tendremos un programa diferente porque hay varios temas que queremos tocar y tenemos poco tiempo para ello. Además está conmigo aquí en el estudio Ana Muga, así que vamos a transmitir juntos. Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, muy bien. Y tenemos al aire, ya aparece nuestro primer invitado. Sí, justamente como tú dices, vamos a tomar varios temas hoy día y el primer tema es, vamos a entrevistar al economista Saúl Escobar Toledo de México. Así que cuenta tú un poco la entrevista. Vamos a saludar enseguida a nuestro invitado. Sí, bueno, hola Saúl. Mira, pero ¿Está ahí? ¿Aló Saúl? Sí, te escucho, Luis. Muchas gracias por invitarme. Ahí está. Hola. Un saludo a Ana también. Un abrazo. Muy amables. Sí. Un honor estar con ustedes en Radio Universidad de Chile. Sí, no, al contrario, para nosotros es muy grande. Bueno, entremos en materia. Tú sabes que el tiempo es oro, Saúl, y además sabemos que tienes otros compromisos. Esta semana se llevó a cabo la cuarta reunión ministerial del Foro China-CELAC, cumbre que reunió a los mandatarios de los principales socios comerciales latinoamericanos de China. A esta cumbre, realizada en Beijing, acudieron los presidentes de Brasil, Colombia y Chile, junto a 17 cancilleres de los demás gobiernos de la región. En estos momentos de crisis económica mundial es importante profundizar en el significado de esta cumbre para los países latinoamericanos. Y bueno, queríamos justamente preguntarte ¿cuál es la relevancia para ti, Saúl, de esta cumbre para la economía de la región, particularmente para los mexicanos, que están hoy día enfrentados a un gran desafío frente a la ofensiva de Trump? Bueno, yo creo que es muy importante para América Latina la reunión, pero particularmente para los países de América del Sur, principalmente Brasil, Chile y Perú, aunque también Argentina, porque son países exportadores de materias primas que China consume de manera muy importante. Para México también es una oportunidad, pero en menor medida porque está mucho más integrada a Estados Unidos y además las exportaciones de México son fundamentalmente exportaciones manufactureras, mientras que las exportaciones del sur, es decir, de Sudamérica hacia China, son básicamente productos primarios, productos como la soya, como el cobre, como minerales de hierro. Entonces hay una diferencia no solo en a quién le exportamos, sino qué le exportamos. Claro. Y por eso para México, China es más bien una oportunidad que una realidad, a diferencia del caso mencionado de los países de América del Sur. Sin embargo, en la medida en que Estados Unidos es con mucho nuestro principal socio comercial, pues también, como hemos visto, es un socio comercial que se ha vuelto incierto, impredecible, agresivo, violento, de tal manera que China sigue siendo una oportunidad para contrarrestar la agresividad y la violencia verbal, pero también política y diplomática del actual gobierno de Washington. Uh-huh. No va a ser fácil lidiar por parte del gobierno de México con esta disyuntiva entre Washington y Beijing. Por un lado, por esa enorme dependencia de México de Estados Unidos en materia de exportaciones. Digamos, el 80% de las exportaciones se van a Estados Unidos, sino también por las presiones políticas de Donald Trump y también porque México ha decidido ir sustituyendo algunas importaciones que vienen del exterior, incluyendo algunas de China, como son importaciones que México hace, por ejemplo, de textiles, ropa, calzado, y esto puede también alejarnos un poco de China. Entonces,
Es un camino difícil en el que el gobierno tendrá que mediar un poco entre las dos opciones sin pensar que se puede desligar mucho o de manera tajante de Estados Unidos. Ya, por el En cambio, momento. para América del Sur creo que hay caminos más cercanos a China. ¿Y cuán significativo es el comercio de China con los países latinoamericanos? ¿A cuánto económicamente a cuánto asciende? Bueno, según el informe del propio presidente Xi, pues anda si mal no recuerdo, en unos 400 mil millones de dólares. Por ahí lo puse, me puede fallar la memoria. Y bueno, esta cantidad es muy importante, sobre todo porque ha crecido mucho a lo largo del siglo XXI. En el siglo XX era muchísimo menor y en el siglo XXI ha crecido exponencialmente. Según el propio presidente Xi, creció alrededor de 40 veces, si mal no recuerdo que dijo. Pero el intercambio entre México y Estados Unidos pues es más o menos de la misma cantidad, alrededor de 400 mil millones de dólares, contando importaciones y exportaciones, aunque lo que México exporta a Estados Unidos es mucho menor de lo que importa de Estados Unidos, pero el volumen es muy importante. Ok. También siempre se ha dicho que América Latina y el Caribe son el patio trasero de Estados Unidos. Y es más evidente la influencia que tienen en los gobiernos. O sea, todavía es muy significativa la influencia que tienen los gobiernos de Estados Unidos, sobre todo los gobiernos de América Latina. ¿Eso estaría cambiando? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que sí está cambiando y está cambiando aceleradamente. Uno de los rasgos de este cambio es, por ejemplo, la inclusión de Brasil en los BRICS, en este conjunto de países que tratan de formar una alianza económica, pero también de alguna manera política, comercial, incluso monetaria hasta cierto sentido, aunque esto se ha dificultado más, y hay planes de inversión y hay planes de desarrollo conjunto. De tal manera que la dependencia de Estados Unidos pues ha disminuido y también eso le ha dado a Brasil un poco más de independencia y de capacidad de decisión política propia. Tenemos, sin embargo, el caso, por ejemplo, de Perú y de Argentina misma, que parecerían tener una relación muy estrecha con China y, sin embargo, sus gobiernos pues no parecen o no se ven muy cercanos políticamente a China, aunque comercialmente lo sea. En Perú está Ahí también hay un gran pragmatismo por parte de China, porque China no le importa mucho el color del gobierno. Parece, ¿no? Está al frente de ese país, sino que le interesa que haya comercio, que haya inversión, que haya tratos económicos. Y bueno, pues en este caso con Argentina, que todos sabemos que tiene un gobierno de extrema derecha, pues las relaciones comerciales con China, sin embargo, parece que no se han debilitado mucho. Entonces, una relación compleja, en donde la independencia política y el comercio no siempre coinciden exactamente, aunque sí América del Sur creo que ha ganado más, se ha alejado más de Estados Unidos, se ha acercado más a China. Estaba recordando, lo iba a hacer una pregunta, pero el gran puerto que construyó China recientemente en las costas de Perú. Ese también va a ser una influencia, va a ejercer mucha influencia en la región, me parece, ¿no? Porque sería el primer, el más grande puerto de la región. De una enorme importancia. Está al sur, al norte de Lima o al sur de Lima, no me acuerdo, pero muy cerca de Lima. Y sí es un paso muy importante para conectar a Asia con América Latina. Es un proyecto de gran magnitud que costó varios miles de millones de dólares y fue financiado principalmente por una empresa estatal china, y entonces esto abre una enorme posibilidad y ampliación del comercio entre América Latina y Asia, particularmente China, y es un ejemplo de cómo China pues tiene la intención de acercarse a América Latina de manera muy fuerte y convirtiendo en América Latina en un bastión, para decirlo de alguna manera, en un centro
de inversión, de comercio, y desde luego pues eso tiene repercusiones políticas. Saúl, muy interesante lo que dices a propósito de este pragmatismo de los chinos. Bueno, su larga historia, su tremenda política a lo largo de siglos, lo ha llevado a ser muy pragmatismo, y me recordaba recién a propósito de lo que decías, la famosa teoría del gato de Deng Xiaoping. No importa el color del gato, sino lo que importa finalmente es que case ratones. Que case ratones. Claro, y a propósito, ¿por qué me recordó esta frase? Porque justamente este evento, que era muy importante, 17 países enviaron a los más altos diplomáticos, aparte de 3 jefes de Estado, Brasil, Chile y Colombia. Pero esto fue, yo diría, silenciado o subvalorado por la prensa mundial a propósito de que China hizo un anuncio en esos mismos días respecto de que estaba llegando a un acuerdo con los Estados Unidos en materia arancelaria. Te pregunto esto porque, por supuesto que China va a privilegiar, insisto, en el pragmatismo de siglos, no de años, de siglos. Y es probable que en esta estrategia surjan nuevos reacomodos. Lo que sí se aprecia es que Europa, la Comunidad Europea particularmente, está como quedando prácticamente de lado en todas estas grandes tratativas. ¿Es así un poco lo que podría estarse materializando en esta política de estas dos grandes potencias? Yo creo que hay una palabra que define la situación del mundo en estos momentos, y creo que coincido con muchos analistas y muchos comentaristas, y la palabra es incertidumbre. Incertidumbre, claro. Hay una gran incertidumbre mundial en estos momentos, causada por las políticas de Trump, pero también causadas por algo que ya venía desde antes, los reacomodos políticos en los países, en Europa sobre todo los gobiernos de extrema derecha y los partidos de extrema derecha, en mismo Estados Unidos, y sobre todo las guerras que azotan al mundo en este momento, la guerra en Europa, en el caso de Ucrania, la gran tragedia de Palestina con la actitud de Israel, con la beligerancia de Israel, que no tiene nombre ni perdón, pero está sucediendo. Y ahora incluso tenemos un nuevo frente que es entre Pakistán y la India, y todo esto crea también una situación de incertidumbre en la que los flujos de capital, el comercio, pues se ven afectados. Sin embargo, estamos en un momento, por lo tanto, de transición del reordenamiento de la economía mundial y de la situación política. Y bueno, no podemos asegurar cuál va a ser el final de esta historia, pero estamos viviendo momentos cruciales en la vida del mundo para ver cómo se desenvuelve esta hegemonía o esta lucha por la hegemonía, fundamentalmente en el terreno económico, entre China y Estados Unidos, aunque hay conflictos, como ya dije, militares, políticos en otras partes del mundo, pero digamos la pugna económicas y tecnológica, porque eso también es muy importante, se está dando entre China y Estados Unidos. Ya hemos visto la pelea que hubo por la inteligencia artificial, los avances tecnológicos de China, que Estados Unidos vio con mucha sorpresa. Se ha vetado el comercio de cierto tipo de materiales como los famosos chips o semiconductores, que son fundamentales para la alta tecnología. Y entonces pues todo esto crea un ambiente de incertidumbre y de una pugna que no sabemos cómo se va a resolver. Esperemos que, como sea, pues se resuelva pacíficamente y que los conflictos armados también puedan encontrar un rumbo de entendimiento, aunque hoy se ve muy difícil, por lo menos en el caso de Ucrania y en el caso de Israel y Palestina, y en particular en la Franja de Gaza. Claro. Saúl, bueno, se coincide con muchos, como tú decías, analistas económicos que hablan de que hay mucha incertidumbre y que podríamos estar frente a un cambio un poco un cambio ya epocal del sistema capitalista y del sistema neoliberal, digamos. Entonces, ¿hacia dónde tú crees que va orientado y qué
¿qué generaría cambios? O sea, ¿qué generaría que se vaya hacia un lado o hacia otro? Porque, o sea, estamos esperando como muy en forma muy pasiva, o se ve muy pasivo, digamos, desde el mundo de vista del trabajo, desde el sindicalismo, porque no tenemos cómo hacer interferir en estos movimientos que se están generando. ¿Hacia dónde tú crees que van los cambios y cómo podríamos influenciar? ¿Cómo se podría influenciar para que no nos afecte tanto a los trabajadores? Bueno, querida Ana, por un lado me estás pidiendo que vea la bola de cristal, Sí. o señales de humo, o las cartas. El futuro es imprevisible, y la incertidumbre, sobre todo en un medio tan incierto como estamos viviendo. Pero yo diría que parece que la cosa apunta hacia la formación de grandes bloques comerciales, que se ha fraccionado el comercio, el libre comercio que pregonaron los neoliberales desde finales del siglo XX y principios del XXI ya prácticamente no existe. El libre comercio murió. Lo que hoy hay es tratados de libre comercio y relaciones comerciales entre países condicionadas de una manera u otra por razones políticas, comerciales, económicas, geopolíticas, y que también estamos viendo pues una política muy errática por parte del gobierno de Donald Trump. Al principio la pugna con China parecía irreconciliable, con aranceles de 140%, ya después Trump reculó y ya está poniendo un arancel mucho más bajo, y sus funcionarios dicen que no se trata de separarse de China, sino de renegociar la relación con China, cuando al principio lo que decía Trump y su equipo era que había que definitivamente deshacerse de China. Entonces, todos estos cambios de actitud, de conductas, es lo que hablo de una relación muy incierta, en donde no parece haber claridad en el rumbo del propio gobierno de Washington. Se pelea con Europa, que son sus socios estratégicos, se pelea con México, no solo en materia comercial, sino también en otros asuntos, que tiene que ver con la migración sobre todo. En fin, esta incertidumbre mundial y esta política errática de Washington, pues hace que sea muy difícil adivinar el futuro. Y yo diría que China por eso adquiere un papel más relevante, porque China parece mostrar un camino mucho más claro, mucho más cierto, mucho más definido, mucho más aparentemente benéfico para América Latina y otros países, en donde ofrece cosas concretas que están alejados de la agresividad de Trump y están alejados del intervencionismo de Trump y esta idea de agarrarse el canal de Panamá y cambiar el nombre del Golfo de México y todas esas tonterías que China ve ahora como una oportunidad para compararse con Estados Unidos y decir: yo soy una alternativa que respeta la autonomía, que respeta la soberanía, que quiere un desarrollo compartido, que quiere un futuro común para la humanidad, para todos los pueblos del mundo, para nuestros socios comerciales, a los que ofrecemos pues un trato digno e incluso apoyarnos en materia educativa, ofrece becas. También, como vimos, no va a haber necesidad de visas para viajar a China por parte de algunos países, incluyendo Chile, pero también Brasil, Argentina, Perú y Uruguay. Y todo esto pues crea un ambiente más favorable, una situación más amigable de América Latina con China. Sí, parte de la estrategia buena, la estrategia inteligente del gobierno chino en el marco de esta profunda agresividad que ha desarrollado Donald Trump en los últimos meses. Es ciertamente lo que tú señalas, Saúl. Incertidumbre es la palabra que mejor caracteriza la situación económica, pero también la situación política. Y cuando tú señalabas tajantemente, creo que hay alguna certeza. La certeza primera, creo, es que el libre comercio murió. Eso creo que es una certeza. Es la primera sentencia que debiéramos sacar a propósito de la crisis mundial que ha provocado Donald Trump. El libre comercio murió. Pero con el libre comercio murió también la socialdemocracia. La socialdemocracia, que en los últimos 40 años abrazó de manera
obscena los principios y los postulados del libre comercio, abandonando justamente las propuestas socialistas, las propuestas de igualdad, las propuestas del Estado con una mayor presencia y participación. Creo que tenemos algunas sentencias y algunas certezas. Y por eso digo, la crisis no es solamente económica, no hay solamente incertidumbre en el campo económico, sino que también en el campo político. Y a propósito de esto que digo, quiero hacerte una pregunta porque leí con detenimiento tu artículo y no sé si es un matiz, pero me llamó la atención una parte de él, cuando tú señalas la preocupación de México, que a diferencia, y lo volviste a decir ahora, respecto a los países del sur, que tienen una gran posibilidad de establecer acuerdos comerciales con China, y México tendría que ser un poquito más prudente porque, como bien dices tú, manufactureramente, México depende de Estados Unidos y Estados Unidos depende de México. ¿Cuál es el problema? Y que tú en la nota lo señalas. Es que estas grandes empresas manufactureras que están en México son de capitales estadounidenses. Entonces eso se podría ver, y así lo vi yo, se ve como del artículo tuyo se infiere que se ve como una desventaja porque podrían tomar sus maletas e irse de México. Yo lo veo al revés. Yo creo que es casi imposible que se puedan ir de México por el costo laboral que implica estar en México y no en Estados Unidos, y por lo tanto son unos grandes aliados. Esos capitalistas estadounidenses que están en territorio mexicano se convierten finalmente en los aliados de la presidenta mexicana para detener, y creo que en eso en parte responde la política de recular de Donald Trump. No sé si se entiende primero la reflexión y si te parece que puede ser correcto eso. En el caso de los aranceles, definitivamente sí ha habido un apoyo de las empresas estadounidenses instaladas en México, sobre todo las automotrices, como Ford y Chevrolet, para apoyar al gobierno de México y cabildear en Washington, claro, para que desaparezcan o para que se echen atrás los aranceles que dictó Trump. Y lo lograron en cierta medida, bajaron los aranceles, no totalmente, pero sí bajaron. Y esto le da un respiro a las empresas estadounidenses, sobre todo automotrices, para seguir instaladas en México. Pero al mismo tiempo hay una presión política en Estados Unidos muy fuerte, no solo del gobierno de Trump, sino de los sindicatos estadounidenses, para modular el comercio con México y para que los empleos no se vayan a México desde Estados Unidos. Sin embargo, en esta presión que incluso hacen los sindicatos estadounidenses, pues a veces parece también haber una comprensión de que no se trata de que los trabajadores de México y los trabajadores de Estados Unidos peleen por los mismos empleos, sino que se trate de hacer una política complementaria a nivel comercial para que los dos grupos de trabajadores estadounidenses y mexicanos y canadienses ganen, pero bajo una perspectiva distinta y bajo un, digamos, horizonte distinto que puede ser de colaboración y no de pelea y no de disputa con aranceles y con políticas agresivas como la de Trump. Ahí, por ejemplo, entra el problema de la migración, en donde, por ejemplo, Trump ha sido muy violento también en el caso de la migración. Sin embargo, ya se han presentado casos de escasez de fuerza de trabajo en Estados Unidos por este bloqueo de la migración. Ha bajado mucho el cruce de personas entre México y Estados Unidos, pero también se empieza a ver escasez de mano de obra en algunas regiones y en algunas ramas económicas, principalmente la agricultura y los servicios de hostelería y restaurantes en algunas partes de Estados Unidos, porque ahí la fuerza migrante es muy importante. Entonces, es complejo el asunto. Sin embargo, yo creo que, y respondiendo un poco a la pregunta tuya, Luis, y de Ana, ¿qué se puede hacer? Pues yo creo que la unidad, y no lo digo de manera demagógica, sino buscar la unidad de la clase trabajadora en los distintos países del mundo, incluyendo Estados Unidos, México, Chile, para lograr conciliar algunas demandas, algunas perspectivas políticas y algunas perspectivas de cómo pensamos que es el futuro de América Latina y del mundo frente a grandes potencias como China y Estados Unidos. Porque China, bueno, parece
muy amigable, pero también quejas de que ya en la vida real, pues China es un patrón muy exigente y a veces violador de las normas laborales. En algunos países, por ejemplo en Perú, los trabajadores mineros de Perú se quejan de que las empresas chinas no son muy amigables, que digamos, ¿no? Entonces, digamos que una unión de trabajadores puede ser muy importante para afinar la mirada, para unir fuerzas y para unir anhelos de un mundo diferente. Claro. Creo que esta es una posibilidad. Lo digo también incluso porque después, si quieren, se las mando. Hay una carta del presidente de la Unión de Trabajadores Automotrices de Estados Unidos, que es un sindicato importantísimo, que manda a los trabajadores mexicanos, que les dice: no somos enemigos, somos parte de la misma clase obrera y juntos podemos lograr una asociación y una unidad que logre mejorar las condiciones de trabajo en Estados Unidos y en México, pero bajo una perspectiva distinta, y hay que luchar juntos por ello. Sí, bueno, no hay capitalismo bueno, ni chino ni estadounidense. Claro, sí, sí, trabajan bajo la misma norma, no esperemos situaciones contrarias. Agradecemos tu participación, te dejamos libre porque sabemos que estás apurado, así que muchas gracias, Saúl. Un gran abrazo, Saúl. Por esta entrevista, y estamos en contacto para las personas, para los auditores que quieren leer las columnas permanentes que siempre saca Saúl. Él está en Blogspot, un Blogspot que se llama Saúl Escobar. Por favor, dilo tú porque ya se me fue el... Sí, cómo no, Janita, gracias. saulescobar.blogspot.com. Ando un poco atrasado ahí con mis... Sí. Pero nosotros difundimos pero ahí pueden consultar varias cosas. Difundimos tu artículo. Muchas gracias por la invitación, Luis, Ana. Muchas gracias. Nos vemos. Con mucho gusto nos vemos en una próxima ocasión, con el tiempo que ustedes dispongan. Perfecto. Será un honor otra vez estar con ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego, un saludo desde México, que donde estamos con un poquito de calor. La primavera es caliente aquí en México, en varios sentidos, no solo el clima. Claro. Nos vemos. Hasta luego. Muy bien. Luego. Bueno, seguimos entonces con nuestro programa antes de ir a la pausa. Qué importante esto que planteaba el tema de la clase, o sea, de sentirnos clase obrera. Todos los trabajadores tenemos que unirnos dentro de este concepto. Somos todos clase obrera y la unidad es súper importante a nivel nacional como internacional. No, y lo que decía Saúl al final, que efectivamente las empresas chinas son tremendamente expoliadoras, explotadoras, son brutalmente saqueadoras. Claro. Así que no se hagan ilusiones algunos que piensan que por ser China... Claro, y en los estados donde, como Chile, donde hay tanta permisividad para la explotación de los trabajadores, ellos abusan también, igual que cualquier otra empresa. Los famosos locales chinos, cómo se explota la gente. Bueno, hablando sobre trabajadores y sobre trabajadores a nivel internacional, antes de irnos a la pausa, yo quería preguntarte, porque tú vienes bajándote del avión para contarle a nuestros auditores, Luis estuvo en un seminario, en un encuentro internacional de sindicalistas de finanzas, del rubro de las finanzas a nivel mundial. Son los que están más a la cabeza de Finanzas Mundial. Bueno, ¿cómo fue este encuentro? La finanza a nivel mundial, cuando hablamos de la finanza, la industria financiera es la que está a la vanguardia en las transformaciones digitales. Por una razón muy sencilla, el público y nuestros auditores de Radio Universidad de Chile lo van a comprender fácilmente, porque para poder desarrollar tecnología de punta se requiere capital. Hay que comprar tecnología. La tecnología no es gratis. Y las empresas financieras, los bancos, compañías de seguros, son las que tienen más recursos y por lo tanto más capital. Y por lo tanto hacen mayores inversiones. El tema de la banca, la digitalización financiera, los bancos cada vez están aperturando menos sucursales, cerrando más, despidiendo gente, obligando a los usuarios, transfiriendo a los usuarios el costo de tener que hacer las operaciones digitales en los celulares. Ese es un ahorro gigantesco, es decir, la digitalización financiera lo que está haciendo es mejorar, yo diría, sustantivamente la productividad del sector.
financiero. Discúlpame, pero esto fue lo que se abordó en estas reuniones. Se abordó cómo o sea, lo que se discutió es cómo abordar las consecuencias que genera la digitalización porque destruye empleo. Entonces, en Noruega, por ejemplo, ya se presentó un proyecto interesantísimo de la jornada laboral de 4 días a la semana y de bajar a 32 horas, transitoriamente para bajar de las 30 horas. ¿Por qué? Porque si la tecnología, que es una maravillosa creación humana, contribuye al aumento de la productividad, por lo tanto aumenta la eficiencia en el trabajo, lo lógico es que el rédito lo sufran y lo sientan, no lo sufran, lo sientan los trabajadores y las trabajadoras, y que no ocurra lo que ocurre desgraciadamente en nuestro país, que se incorpora más tecnología y las jornadas laborales siguen siendo tremendamente extenuantes. Claro. Ese es el desafío que tienen. Y se despide a los Exacto. que... Mira, esta es una discusión muy vieja, o sea, es nueva porque hoy día está la digitalización, la inteligencia artificial fundamentalmente, de eso fuimos a hablar. Pero hace casi 200 años atrás, cuando se produce la primera revolución industrial, con el descubrimiento de la máquina a vapor, el gran problema que tuvo el mundo del trabajo fue justamente enfrentar las consecuencias, y lo hizo ¿cómo? Peleando por las jornadas laborales, bajándolas. Es la única receta que hay. Es una de las tantas, pero esta es la más importante. Es decir, más gente trabajando menos horas de trabajo, porque la tecnología sea un aporte a mejorar la eficiencia, a mejorar la productividad. La vida de los trabajadores que la hacen posible. Bueno, lo que descubrimos es que está creciendo, el producto crece en todo el mundo, a pesar de la recesión que hay, crece la rentabilidad del capital a niveles exponenciales, podríamos decir, y curiosamente la productividad también crece, pero los salarios decrecen. Claro. Entonces, conclusión, más explotación hay con la digitalización. Claro, y se separa más porque ya es virtual, el trabajo se está separando, entonces falta aglutinar y hacernos... Y esa es la importancia, que los sindicatos siguen siendo la herramienta, con toda la debilidad que tienen hoy día en el mundo, siguen siendo la, yo diría, herramienta natural para enfrentar esta ofensiva del capitalismo, y en su manera más voraz, porque como aquí lo estábamos viendo, hay consecuencias que son bastante dramáticas. O sea, si se pierde empleo, no es bueno el sistema. Bueno, vamos a ver cómo va, qué va pasando a nivel sindical, evolucionando todo este trabajo sindical que es importante que las organizaciones realicen. Vamos al corte musical con una canción también como Bolita, con la cantante Sass y el tema Je Vieux. Retornamos al debate social. Estamos en el 102.5 FM del dial de Universidad de Chile, a través de nuestra señal online y por streaming a través de YouTube por @canal.social. Antes de entrar en materia con nuestro invitado, ayer jueves 15 de mayo los profesores del país realizaron un paro de advertencia a las autoridades exigiendo se vea la pronta tramitación de una agenda corta, con un conjunto de 6 medidas demandadas por los profesores colegiados. Los puntos más relevantes son la ley de titularidad, carrera docente, agobio laboral, violencia, agresiones, profesor jefe de educación pública, los famosos SLEP, el calendario escolar con pertinencia regional. Bueno, es especialmente urgente ver el tema del profesorado, los problemas que están sufriendo, estrés laboral, agresión. Están pasándola muy mal los profesores de Chile, profesoras y profesores de Chile. La educación pública está en crisis en estos momentos, y es importante que haya... Y los políticos y las políticas de este país debieran estar concentrados en este tema, en el tema de la educación pública. Porque si queremos futuro, bueno, si siguen tan subvalorados, con tan poco reconocimiento social el profesorado de Chile, bueno, hoy es el momento para abocarse a eso. Bueno, pero hacemos un llamado a nuestros auditores también a mantenerse presentes, alertas frente al drama que están viviendo. Todos fuimos alumnos en algún momento de nuestra vida. Todos somos algo de los profesores y profesoras que pasaron por las aulas en las que recibimos educación y merecen nuestro respeto, nuestro reconocimiento. Así que hay un saludo también para todos los profesores y profesoras de Chile. Para que están movilizados, y que este va a ser fue un paro de advertencia, van a continuar hasta que haya se asuma y se discute esta agenda. Sí, bueno, vamos en materia. Yo voy a presentar, ya ha estado aquí con nosotros Juan Carlos Pizarro, presidente de la Fundación Valídame, y bueno,
se hizo conocido esta fundación y Juan Carlos por una serie de iniciativas, particularmente las denuncias contra la denegación de pensiones de invalidez. Recuerden ustedes, hubo hasta una comisión investigadora de parte de la Cámara de Diputados. Y bueno, ha quedado al descubierto hace poco otro escándalo, otro fraude, podemos usar la palabra, y en ella están también involucradas la ISAPRES, junto con la AFP y otras cotizaciones que se sacaban del sueldo del trabajador con licencia. Es un tema medio engorroso, esperamos ahora clarificarlo para nuestro auditorio. Anita, para que sí, porque pasemos este sería un nuevo mecanismo de defraudación, como tú nos planteabas, Juan Carlos. Entonces, cuéntanos a los auditores en qué consiste este nuevo negocio de la AFP, porque ya sabemos que es una estafa permanente, pero ¿en qué consiste este otro mecanismo de defraudación que tú en todo tu trabajo has descubierto? Buenas tardes a todos. La realidad de los trabajadores en Chile es que cuando tú tienes una licencia médica y con dificultad te la van a pagar, normalmente tú te preocupas de que te paguen la licencia. Generalmente la gente detecta que le pagan menos que la renta imponible o el sueldo que las personas perciben mientras están trabajando, pero yo creo que hay un autoconvencimiento de, oiga, me están pagando y no estoy trabajando. Claro. Entonces, si me pagan menos, no importa. Entonces, la pregunta es, ¿esas licencias están bien calculadas? Yo diría que no. No se está pagando lo que legalmente corresponde. Hay una fórmula correcta de calcular las licencias y pagarlas de manera correcta. Ahora, la preocupación de las personas generalmente, en lo que nosotros consultamos, llega hasta que me pagan las licencias. Pero la pregunta, esas personas que han estado con licencia en estos últimos 43 años, ¿se preocuparon alguna vez de saber qué pasaba con las cotizaciones previsionales? Es decir, la cotización para pensión, la cotización para salud y el seguro de cesantía cuando corresponda, que lo tienen que pagar las entidades pagadoras del subsidio, es decir, FONASA o las ISAPRES. Yo diría que el 99% de la población nunca se preocupó qué pasaba con esas cotizaciones. Y en el caso nuestro salta a la luz, ¿por qué? Porque vino una orden judicial en una sentencia de que a un trabajador se le pagaran 5 años de licencias no pagadas por parte de ISAPRE con salud y a otro trabajador que se le pagaran 10 años de licencias no pagadas por ISAPRE Cruz Blanca. Cuando se produce el pago de las cotizaciones previsionales, nosotros entendemos que estaban mal calculadas las licencias, y efectivamente lo confirma un órgano competente que es la unidad de cálculo de la Superintendencia de Seguridad Social y dice efectivamente por día trabajado aquí le sacaron 3.000, acá le sacaron 7.000, acá le sacaron 5.000 y a la larga eso va sumando. Pero dice el propio órgano regulador, no se observa en el certificado de pago de subsidio el pago de cotizaciones para pensión, para salud y para el seguro de cesantía. Por lo tanto, les dice, les damos un plazo de 5 días para que ustedes nos demuestren que pagaron o que van a pagar. Al ir a revisar en la AFP los certificados de cotizaciones imputadas, nos aparecían muchos pagos en exceso, pero no cotizaciones obligatorias. Y al imputar mal esas cotizaciones, el promedio de renta de los últimos 10 años del trabajador se precariza, se reduce, por lo tanto también se reduce la obligación de la AFP de pagar aporte adicional si ese trabajador es declarado inválido, que en el caso de estos dos trabajadores fueron declarados inválidos. Entonces, por ejemplo, para uno de ellos, las compañías de seguro, la AFP, hacen un aporte adicional de 16 millones, en consecuencia que son 165 millones. Esa virtud de tener que pagar solo 16 millones como aporte adicional en vez de 165 aproximadamente, viene solo porque le deterioraron la renta imponible. Y por eso es tan importante asegurarse para la gente que tiene licencias médicas que no solamente le paguen el subsidio, sino cómo esa entidad pagadora del subsidio, esa ISAPRE o esa FONASA, está pagando las cotizaciones previsionales. Porque para pagar las cotizaciones previsionales hay instrucciones precisas. Es decir, yo como empleador o como entidad pagadora de subsidio no puedo pagar de una manera distinta a como lo determinó el legislador. Y en el caso, por ejemplo, de los impuestos, para dar un ejemplo claro, el IVA se declara en el formulario 22 del Servicio de Impuestos Internos y la renta en el formulario 29 y no podría ser de otra forma. ¿Por qué?
porque tiene columnas que dice aquí usted ponga su renta, aquí ponga la actualización de la renta, aquí ponga otros beneficios, acciones que tuvo, inversiones, etcétera, etcétera. Y de toda esa sumatoria yo voy a pagar un impuesto. Y por eso se hace de esa forma. Entonces, para el efecto de pagar cotizaciones previsionales, es el mismo mecanismo. Usted si va a declarar y pagar, paga en esta planilla, usted si va a pagar al día, paga en esta otra, y usted si va a pagar subsidios, como ISAPRE o FONASA, los paga en otra planilla que tiene columnas distintas. Y en el caso particular de la planilla para pagar cotizaciones por subsidio, tiene 2 columnas adicionales que son reajuste del fondo de pensiones e intereses del fondo de pensiones. Entonces, si yo como entidad pagadora de subsidio utilizo otra planilla, me voy a ahorrar esas 2 columnas. Juan Carlos, sí, no es tan, por lo menos yo me es no tan fácil comprender estos vericuetos, porque efectivamente todos estos sistemas se han hecho muy alambicados para que quien no tenga acceso a eso sea el trabajador finalmente. Pero quiero hacerte la siguiente pregunta. Ustedes descubren esto por trabajadores que estaban con licencia médica. Sí, correcto. Es decir, todos los trabajadores que en alguna oportunidad han tenido licencia médica han sido objeto de estas prácticas. Y es lo más probable. Que no le han abonado como corresponde una vez que se paga la licencia. Las cotizaciones previsionales. Exactamente, eso es. Entonces por ahí se produce un daño previsional. Y se precariza la renta, porque si a un trabajador le van a calcular la pensión de vejez, por ejemplo, se la van a calcular en base a la renta de los últimos 10 años. Claro. Si te pensionas por invalidez, te la van a calcular en base a la renta de los últimos 10 años. Si a un trabajador no le pagaron las licencias, que es su renta, por los últimos 10 años, y tú pagas menos de lo que te corresponde, y la AFP sigue haciendo el trabajo, vamos a decir, sucio, de imputar mal esas cotizaciones, y te sigue precarizando la renta, es decir, vas a terminar con una pensión. Este trabajador en su vida práctica ganaba más de $1 millón y terminó con una pensión de $200.000. Como la mayoría de los trabajadores. Esto podría ser, o sea, tiene apariencia de robo hormiga, digamos. Que es un mecanismo muy llevado bien... por 43 años en una cantidad gigantesca de dinero. Que estaría contemplado, digamos, de todos los trabajadores que han tenido alguna vez en su vida alguna licencia en este periodo. De hecho, yo como anécdota lo voy a contar. Yo, hace muchos años atrás, estuve con licencia médica por 2 años. Razón por la cual a mí me interesó ver qué le pasaba a los trabajadores que se enfermaban. Me pagaron licencia, me las pagaron bien, con reclamos a la Compin y todo lo demás, pero un día se me ocurre preguntarme si lo que me estaban pagando estaba correctamente calculado. La respuesta fue no. De hecho, durante 10 meses se habían quedado con $200.000 de cada una de mis licencias. Con la misma instrucción que hace en la actualidad la autoridad, que paguen 5 días. Y de hecho a mí me pagaron esas diferencias en 5 días. Pero en esa oportunidad yo jamás me preocupé si mis cotizaciones previsionales habían sido bien pagadas por la entidad pagadora del subsidio. Pero entonces estaríamos en presencia de que las AFP o en este caso las ISAPRE no están pagando bien. Las ISAPRE no pagan bien y las AFP no hacen las observaciones para que paguen bien. Claro, pero la AFP, cuando una persona está con licencia médica, lo que tiene que procurar es que le hagan el correspondiente aporte. Pero hay que recordar que el ente recaudador de las cotizaciones previsionales Previred, claro, que es una empresa que le pertenece a 4 administradoras de fondos, claro, de pensiones. Exacto. Entonces, si un empleador o una entidad pagadora de subsidio está pagando en una planilla que no corresponde, hay mecanismos reglados de alerta a la autoridad. Es decir, se estaría cometiendo un eventual fraude y yo tengo que notificar a la autoridad como administrador. Pero ¿quién es quien en realidad hoy día, quién tendría que, quién es la autoridad competente que haga posible que esto sea reparado, que sea resuelto? ¿A quién le corresponde? El Tribunal de Cobranza Laboral. Tribunal de Cobranza Laboral y Previsional. Pero para que ese tribunal opere hay que hacer una denuncia. ¿Y quién? Un juicio. Claro, un juicio. ¿Y quién va a hacer el juicio? ¿Tiene que hacerlo cada trabajador? No, la administradora. Cada trabajador le tiene que solicitar a su administradora que haga el juicio de cobranza. Claro, contra la ISAPRE. Ahora, de hecho, el mecanismo operó. Nosotros hicimos las denuncias correspondientes. Cuando habla de nosotros, ¿a quién te refieres? Como Fundación Valídame, representante de estos 2 trabajadores comprometidos. Ya.
Nosotros hicimos las denuncias respectivas, la AFP armó los juicios correspondientes, pero en el camino de andar los juicios nos dimos cuenta que eran juicios entre amigos. Por ejemplo, nosotros tenemos un certificado de deuda de intereses de cotizaciones previsionales para uno de los trabajadores de 107 millones y la AFP Cuprum le estaba haciendo un juicio a ISAPRE con Salud por 11 millones de pesos. Cuando nosotros preguntamos por qué estaban haciendo un juicio por 11, si nosotros teníamos en nuestro poder un certificado de deuda que acreditaba que la deuda en ese día que se calculó iba en 107 millones. Y nos dicen porque van a hacer varios juicios parcelados. Y por cada juicio parcelado, el estudio jurídico que le lleva los juicios a la AFP hace una boleta de honorario bastante alta. Entonces yo digo, a ver, si para cobrar 100 millones en vez de hacer un juicio hago 10 y emito boletas por voy a dar un valor burdo, emito boletas por 10 millones por cada juicio, son 100 millones de pesos que yo como administrador gasté, por lo tanto voy a rebajar de mi base tributable. Vuelvo a salir beneficiado. Y el trabajador espera ad eternum para que una deuda de 100 millones, en vez de pagarse en un juicio, se pague en 10 juicios. No, correcto, sí. Perdón. Sí, es que hacen la denuncia. Esto quedó ahora, si hay un juicio, ya salió a la luz, digamos, porque durante 43 años se hacían así. Ellos llenaban un formulario que no era, que no correspondía. Se quedaban con restos, digamos, porque era como sacar un poquitito de cada sueldo, de cada licencia, que al final ha ido creciendo. O sea, los montos deben ser gigantescos. Esta denuncia, ¿quién la está viendo? O sea, la Superintendencia de Pensiones, ¿a quién se le puede reclamar? Bueno, sabemos que estamos en Chile y que las AFP... De hecho, la Superintendencia instruyó a AFP Cuprum para que del desarrollo de los juicios a nosotros se nos informe una vez al mes todo lo que ocurrió. Entonces, una vez al mes la AFP nos manda el ebook de la causa para que nosotros revisemos todo. Ahora nosotros en un juicio inédito, o sea, en un capítulo inédito del juicio, ¿ya? Nosotros intervinimos en el juicio y le hicimos presente al juez que la deuda estaba siendo mal cobrada, que nuestro representado estaba siendo perjudicado deliberadamente de nuevo, porque claro, en la medida que no se esclarecían las rentas, la AFP no estaba debiendo aporte adicional, que sí lo debe desde nuestro entender. Desde nuestro entender, por lo tanto, estamos siendo nosotros en este momento partícipe de uno de los juicios. Ya, pero ese es un trabajador, pero este afectó a todos los trabajadores que hayan tenido licencia médica, porque es un mecanismo, es un método. Es un método. Claro, esa es la pregunta. ¿Quién se hace cargo de los cientos, los miles de trabajadores que han tenido licencia médica en los últimos años, 10 años, 20 años, y que justamente, como bien señalas tú, han sido objeto de cálculos que terminan perjudicando su base imponible para los efectos de terminar el día de mañana la pensión, o una parte no se ha ido directamente a sus cuentas individuales? Lo que yo puedo señalar hasta el momento, que está en concreto, es que tanto las sentencias judiciales como de las Cortes de Apelaciones, como de la Corte Suprema, más el pronunciamiento de la Superintendencia de Seguridad Social, dice que los intereses y reajustes hay que pagarlos. Pero aparece una circular misteriosa firmada por la Superintendenta de Seguridad Social de octubre del año pasado, que nosotros desconocíamos su existencia, que instruye que en lo sucesivo, por fuerza mayor, cuando se ordene pagar licencias médicas masivas de un trabajador que no se pagaron por mucho tiempo, que las ISAPRES prescindan de pagar intereses y reajustes. Exacto. Bueno, yo creo que hay que oficiar a la Cámara oficial. Nosotros, en todo caso, inmediatamente abrimos una nueva causa en contra de la Superintendencia de Seguridad Social. Esto tiene que verlo en el Congreso. Porque alguien se tiene que hacer cargo. Pero estamos contra el tiempo. Porque ya de un pequeño detalle nos dimos cuenta nosotros, que esa autoridad no estaba habilitada ni legal ni constitucionalmente para emitir esta circular o este dictamen.
sea, por Sí. todos lados hay irregularidad. Este es un Exacto. tema en desarrollo, porque Absoluto desarrollo. ahí vamos a estar Bueno, informando. este año es un año electoral, hay que presionar a los diputados, a las diputadas que se Claro. hagan cargo de esta gran estafa esta que dura tremenda estafa. 44 años. Yo creo que Otra amerita estafa comisión más de la investigadora. CFP. Por supuesto. Eso habríamos ya. Después Bueno, le vamos a contamos a los terminar auditores. porque estamos en el tiempo. Un saludo a Harold Vicencio de Padre Hurtado, a Ana Luz Payera, a Clara Muñoz, a Sergio Hernández de México. Sí, nos vemos el próximo viernes, como todos los viernes, debate social a las 16 horas en la Radio Universidad de Chile. Nos vemos. Muchas gracias. Chao Un a gusto todos. y gracias por la invitación. Gracias a ti. Gracias.